Una palabra cortita pero linda, nos quiere enseñar algo al Señor, hermano, amén. Yo sé que nos va a guiar el Espíritu Santo, amén. Amén. A través de esta palabra también le va a hablar el Señor a su corazón, amén. Me hablaba a mí primeramente, ¿no? Amén. Y habla su Biblia en el libro de San Lucas 6, amén. Si puede ser un vasito de agua, amén. Amén. San Lucas 6, versículo 12, amén. Si usted tiene ahí la Biblia en su hogar, tranquilita, abra su Biblia, su palabra ahí. Amén. Y vamos a ir a la palabra. Amén. Importante que usted también lea la palabra para que sepa lo que estamos hablando, ¿no? Que está en la Biblia. Amén. Deme gracias. Amén. Gracias, Jesús. Muy rica el agua. Amén. Bueno, la elección de los 12 apóstoles. Amén. Dice así. Qué lindo, se ríe el pastor Diego. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día fue al monte a orar, amén, y pasó la noche orando ¿a quién? A Dios. Y cuando era de día llamó a su discípulo y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas, Iscariote, el que le traicionó, amén, el traidor, amén. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente, y de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades, los cuales había sido tormentados con espíritu inmundo y eran sanados. Amén. Que acá es cuando Jesús llamó a los 12, ¿no? Primeramente los fue llamando de a uno, ¿no? Lo llamó a Pedro, después lo llamó a Mateo, amén. Y después lo llamó a Lucas, a Juan, hermano, amén. Pero acá cuando él era un punto, Jesús, amén, era un punto donde el Padre, él hablaba con el Padre y el Padre ya le había revelado algo a Jesús acá, amén. Por eso que él se fue a orar, ¿no? Usted sabe que a Jesús en ese tiempo había mucho más discípulos, ¿no? Y mucha gente andaba alrededor de Jesús, amén. Cantidad de multitudes alrededor de Jesús, amén. Pero él tenía que orar, amén. ¿Para qué tenía que orar? Mire, dice que en aquel día fue al monte, ¿no? Él se fue al monte a orar, amén. Y pasó toda la noche orando, amén. Mire qué lindo. Toda la noche pasó Jesús orando, amén. No oró 10 minutos, ni 5, ni 15, ni una hora, sino que oró toda la noche. Me imagino ahí en el monte orando solito, amén. Me imagino que habría ido al monte del Olivo, amén. Y siempre él iba ahí, al monte del Olivo, a orar, amén. Y ahí me imagino sin luz, amén, sin nada, él ahí estaba en el medio del monte, ¿no? Orando y aclamando, ¿no? Al Padre, amén. ¿Para qué? ¿Y qué dice? Que pasó toda la noche orando, ¿a quién? A Dios, ¿a quién? Jesús oró toda la noche a Dios, ¿a quién? Al Padre, amén. Toda la noche él se pasó orando, amén. Y cuando era de día, amén, él después que terminó de orar toda la noche, orando, pidiendo revelación, porque Jesús tenía que pedir revelación, amén. Jesús no se movía así nomás, tenía que hacer la voluntad del Padre. Jesús no hacía su voluntad, sino era el que le envió, ¿no? Que era su Padre, hermano, amén. Y él tenía que orar, amén, para que Dios le revele y para que Dios le hablara a quién él tenía que llamar, amén. Y llamó a sus 12 discípulos, amén. Después que oró toda la noche, amén, y se hizo de día, amén, y llamó a sus discípulos. Y escogió a los 12 de ellos, amén, lo cual también llamó, ¿qué? Apóstoles, amén. Llamó a los 12, ahí oró y ahí el Padre le reveló a quién tenía que llamar. ¿Y llamó a quién? A los 12. Habiendo más discípulos, había mucha gente alrededor de Jesús, amén. Multitudes le seguían en ese tiempo, amén. Pero ahí tuvo que orar él, amén. Orar a Dios para que Dios le revelara
quién iba a ser los apóstoles. Amén. Porque era ahí, él tenía que orar porque él tenía que establecer la iglesia. Amén. Él estableció la iglesia con los 12. Amén. Él no fue y hizo la cosa por su cuenta, ¿no? Él tenía que pedirle una guía al Padre para quién iban a ser los 12 apóstoles y quién era que con eso él tenía que establecer la iglesia. Amén. Y ahí estableció la iglesia, ¿no? Con los 12 apóstoles. Amén. Bueno, iglesia somos nosotros, amén. Amén. Ahí cuando estableció su iglesia, porque la iglesia no estaba establecida todavía en ese tiempo, ¿no? Venía ya del tiempo de Moisés, ya Dios venía preparando la iglesia desde el tiempo de Moisés, amén. Del tiempo de Moisés hasta los profetas, amén. Hasta que vino Jesús, ¿no? Jesús vino aquí a establecer ¿qué? Su iglesia, que somos nosotros, amén. Y ahí tuvo que orar y él tuvo que pedir una revelación al Padre. Me imagino que ahí a la madrugada el Padre le habrá hablado en el monte y le dijo así, amén. Él primero llamó a Simón, amén. Me imagino que el Padre le hizo Simón, amén. ¿Quién querés que llame para establecer la iglesia? Habrá dicho Jesús, ¿no? Revelame quién querés que yo llame, ¿no? Que escoja, ¿no? Para establecer la iglesia, amén. Y ahí le dijo el Padre, me imagino Simón, también llamado Pedro, ¿se acuerda Pedro? Que fue uno de los primeros que llamó fue a Pedro, ¿no? Que fue cuando estaba pescando Pedro y lo llamó, amén. Fue uno de los primeros, amén. Que se llamaba Simón, después le puso Pedro, amén. A Andrés, su hermano, Jacobo llamó a Juan, a Felipe y a Bartolomé, llamó, amén. A Mateo, amén, llamó a Mateo, llamó a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, llamó, amén. También llamó a Judas, hermano de Jacobo, y Judas, el Cariote, que ha de ser ¿qué? El traidor. Amén. Mire que él fue, oró, y ahí empezó a establecer ¿qué? Su iglesia. Amén. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Amén. Amén. Vino allá con el poder, oró toda la noche, vino con el poder y se detuvo en un lugar llano ahí. Amén. Y ahí empezó hablar en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanado por su enfermedad. Amén. Ahí estableció su iglesia, él vino, bajó y se puso en un lugar llano y dice que multitudes le seguía a Jesucristo. Amén. ¿Por qué le seguía a Jesucristo? Amén. Porque querían ser sanados. Amén. Que ser sanado por Jesús, amén. Hasta el día de hoy, multitudes, amén, le siguen a Jesús. Incluso nosotros ¿no? hemos conocido a Jesús, amén. Y muchas multitudes le siguen a Jesús, amén, hermano. Y dice que, ¿para qué? Para ser sanado de su enfermedad, amén. Y lo que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran que sanados, amén. Y toda la gente procuraban tocarle. Porque poder salía de él y sanaba ¿a quién? A todo él, amén. Salía poder, usted lo tocaba a Jesús, amén. Fíjense cómo bajó de arriba, ¿no? Cómo bajó del monte del Olivo con todo ese poder, con toda esa autoridad. Tuvo ese encuentro, ¿no es cierto?, con el Señor, amén. Y cuando bajó con todo el poder y bajó con la revelación y ahí empezó a llamar a sus discípulos para establecer ¿qué? Su iglesia. Pero había uno ahí en el medio, ¿no? Había uno que era Judas, amén, que él también escogió ¿a quién? A Judas, amén. Y Dios le dio una oportunidad también a Judas, amén. Y vamos a hablar un poquito, un cachito acá de quién era Judas, hermano, amén. Fíjese que en el libro de San Lucas 22, ¿no? Un poquito más adelante, San Lucas 22, amén. A ver si está por acá, lo buscamos con tranquilidad, ¿eh? San Lucas 22. ¿Complot para matar a Jesús? ¿El complot para matar a Jesús? San Lucas 22, 47. Amén. Miren lo que dice, ¿no? Arresto de Jesús. Amén. Mientras una hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, amén, y se acercó hasta Jesús, ¿para qué? Para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas,
con un beso entrega al Hijo del Hombre. Amén. Ahí hay uno que se llama Judas, amén. De los 12 apóstoles también había uno, ¿no es cierto? Entre medio de todo eso que era Judas, amén. Era el que le entregó, amén. Pero Jesús también le había dado una oportunidad a Judas, hermano, amén. Y lo escogió como uno de los 12, amén. Pero se ve que Judas tenía un poco su corazón duro, le costaba creerle, ¿no es cierto?, a Jesús, amén. Y a pesar que Jesús lo puso como el tesorero, amén, para que manejara el dinero, amén, o la cosa que le daban muchas veces, ¿no? Ahí él andaba siempre con la bolsa, a Judas, amén. En el libro de Juan 12:1, un poquito más abajo, fíjese lo que era Judas, ¿no? Fíjese lo que era él, ¿no? La oportunidad que le dio Jesús a Judas, ¿no? Amén. Primeramente, que lo puso como tesorero, como le dio toda la confianza Jesús a Judas, hermano. Amén. Dice, 6 días, ahí en San Juan 12, ¿no? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta le servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, amén, ungió los pies de Jesús y lo enjuagó con sus cabellos, y en la casa se llenó de olor a perfume. Y dijo esto uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 dinarios y dado a los pobres? Amén. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Amén. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. ¿Ven? ¿Ve que Judas Jesús le dio toda ahí la confianza, pero él en un momento que hacía, metía la mano en la bolsa, él robaba a Judas, hermano, amén. Ahí estaba, amén. Pero Jesús le dio una oportunidad también a Judas, hermano, amén. Lo escogió como uno de los 12 apóstoles, hermano, amén. Mire qué tremendo, ¿no? Pero ahí se ve que Judas había algo en su corazón, hermano, amén. Que en Judas había materialismo, ¿no es cierto? Y entonces él siempre, por ser materialista, amén, y por gustarle el dinero, ¿no es cierto? ¿Qué hacía Judas? Metía la mano, siempre estaba robando, ¿no? Porque él es el que llevaba la bolsa, y no era porque él tenía cuidado de los pobres. No, él quería que se vendiera ese perfume porque él metía la mano en la bolsa y él robaba, ¿no es cierto?, de la bolsa, ¿no? Me imagino que Jesús, ya como Jesús tenía ese encendimiento de espíritu, Jesús ya conocía el corazón de ¿qué? De Judas, ¿eh? Pero él lo escogió porque el Padre le reveló que tenía que escoger a los 12, amén. Después, si Judas se desviaba, no era la culpa de Dios, sino era la culpa de Judas, que él no había un arrepentimiento genuino, hermano, amén. Y como muchas veces las personas se desvían a través a veces del dinero y entra el materialismo, ¿no es cierto? Incluso muchas veces en la iglesia, a veces muchas personas se hace rico, amén, a causa de ¿qué? Del amor al dinero, amén. ¿No? Como Judas entra ese espíritu de avaricia, de querer tener y querer tener más y querer tener más y más y más y más, y entró la avaricia en su corazón, y después uno termina ¿qué? Predicando prosperidad, ¿no es cierto? Y se olvida, ¿no es cierto?, del arrepentimiento, se olvida de la justificación, del nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Y ahí la persona le entra ese espíritu de ¿qué?
de Judas en su corazón, ese espíritu de ambición, de tener más, por ahí en el mundo, ¿no es cierto? Por esa persona no tuvo nada, amén, cuando no tenía a Cristo, pero después cuando vino al camino del Señor, Dios ahí lo empezó a bendecir, y ahí empezó a entrar, ¿qué? La ambición a su corazón, amén. Por eso es que la raíz de todo mal, dice que es el amor, que al dinero, amén. Yo siempre oraba así, ¿no es cierto?, al Padre, Señor, que nunca